Naomi, listo. Y Tiago da la final, ¿listo? Te vamos a orar. Naomi, por favor, nos diriges en oración. Gracias, Papito Dios, por este día que nos has dado, Señor. Gracias porque pudimos tener vida y pudimos estar con nuestra familia, Señor. Gracias porque nos pudimos conectar a esta clase para aprender, Señor, de lo que tú tienes preparado para nosotros, Señor. Gracias porque podemos estar bien bajo un techo, en una casa, teniendo comida, teniendo una cama para dormir, Señor. Por favor, bendice a las personas que están en la calle. Por favor, permíteles tener a menos si es una casa, no, que les des cosas buenas, Señor, y para que ellos conozcan de ti, Señor, para que puedan seguirte, Dios, y tener fe en que tú puedes salvarlos de toda angustia, de todo pecado, Señor. Te bendecimos, te damos toda honra y toda gloria. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. 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 Muchas gracias, Naomi, por esa oración tan especial. Ok. Bueno, vamos a repasar lo que vimos nuestra clase pasada. ¿Alguien se acuerda sobre qué estuvimos hablando? Dime, Tiago. Sobre la reforma protestante. Acerca de la reforma protestante, ¿cierto? La maestra Laura hizo una lectura muy especial donde nos contaba algunos eventos importantes de la reforma protestante y nos habló acerca de alguien muy especial que fue parte de esa reforma protestante. ¿Cómo se llama? Martín Lutero. ¿Cómo? Martín Lutero. Muy bien. Bueno, ¿y recuerdan la palabra clave? A ver quién la recuerda. Transformar. Trans- Transformación. trans- Transformación. Transformar, ¿se acuerdan? ¿Y se acuerdan el significado de esa palabra? ¿O alguien me quiere decir con sus propias palabras lo que significa transformar? Y, a ver, pensemos, ¿qué significará transformar? Naomi, Convertir una cosa en algo diferente. muy bien, es convertir algo en algo diferente, muy bien. Dice que es ser transferido del reino de las tinieblas al reino de Cristo. Y eso que dijo Naomi fue muy bueno porque nos da mucha claridad en lo que significa transformar o ser transformados por la palabra de Dios, ¿cierto? Cuando alguien escucha la palabra de Dios y cree en ella, es transformado, es cambiado completamente. Ya no hace lo mismo que hacía antes, ya tiene otra vida diferente y es algo completamente distinto a lo que era antes. Algo convertido en algo diferente. Muy bien. Muy juiciosos y muy pilosos estos niños. Bueno, el día de hoy vamos a iniciar nuestra lectura de Bash, pero quiero, antes de eso, mostrarles a ustedes lo que significa la biografía, qué significa la biografía, qué es una qué es algo de literatura, porque esto es un libro o un componente de literatura que vamos a estar leyendo. Y necesitamos también conocer qué significan todas esas cosas para poder entender y ver de lo que trata. ¿Listo? Vamos a estar muy atentos a esto que les voy a estar mostrando acá en pantalla. Y bueno, la literatura. Miren lo que significa la literatura. La literatura es una forma artística inspirada y creativa. Es la expresión de vida en palabras de verdad y belleza. Es aquel registro escrito del espíritu del hombre, sus pensamientos
y sus emociones. La historia hecha a mano descubre el alma humana. El hombre es un hacedor de hechos y un soñador de sueños. Entonces, ¿qué es la literatura según esto? Es aquel escrito donde nos va a contar la belleza, características, cualidades de pensamientos y emociones que están sucediendo o que sucedieron en el pasado. Eso significa literatura. Imagínense que hay un libro que es el libro más especial del mundo. ¿Cómo se llama ese libro? Tiago, La palabra de Dios. la La palabra, Biblia. la Biblia, la palabra de Dios. Ese es el libro más especial porque ha durado muchísimos años. No va a tener nunca un fin. Y resulta que este libro es muy especial porque tiene un autor muy especial. ¿Cuál es el autor de este libro? Jesucristo y el Señor. El Señor. Cristo. Dios es el autor de esta Biblia, porque Él inspiró a hombres para que pudieran escribir todos sus pensamientos, toda esa belleza de sus pensamientos, de emociones y planes que tiene para nosotros, para que podamos conocerlo a Él. Ese es el libro más especial y nos cuenta desde Génesis hasta Apocalipsis acerca de alguien muy especial, una persona muy especial. ¿Cómo se llama esa persona? Jesús. Jesús. Ese es el Dios. personaje principal de nuestra historia, de la historia de redención que ha diseñado Dios para cada uno de nosotros. Entonces, un libro tiene personajes, tiene autor, tiene escritos pensamientos, emociones, y eso demuestra muchas cosas de Dios, que Dios es muy creativo. Y Él ha inspirado también a otros hombres y les ha dado agilidad, dones y talentos para que puedan escribir también cosas hermosas. Bueno, la literatura clásica y especialmente las literaturas del componente amo, la literatura clásica, infunde en cada uno de nosotros todas estas cosas. ¿Quién me quiere leer la primera? Tiago. Amor por Dios. Amor por Dios. Bueno, ¿quién me quiere leer la segunda? El segundo punto. Josué. Amor por la palabra. Amor por la palabra. Muy bien. Naomi, la tercera. No te escucho. Amor por el hogar y la familia. Amor por el hogar y la familia. Muy bien. ¿Quién quiere leer el cuarto? Bueno, lo voy a leer yo. Tiago. Amor por el carácter individual. Y el quinto, amor por el país. El sexto, amor por el lenguaje. Y séptimo, amor por el aprendizaje. Bueno, esto es muy importante porque una de las cosas que vamos a estar, esto digamos nos define todo lo que vamos a estar aprendiendo durante todo este tiempo. Un amor por Dios, así como el personaje principal de nuestra historia. Un amor por la palabra, así como Él. Amor por el hogar y la familia. Y durante todo este tiempo se van a dar cuenta por qué es tan importante el hogar y la familia en la sociedad para formar el carácter de cada uno de nosotros. Dice que el carácter individual, si tenemos la palabra de Dios en nuestras vidas, vamos a formar un carácter a la manera de Dios. Amor por nuestro país, por nuestra nación, por nuestras costumbres, amor por el lenguaje y amor por el aprendizaje. Vamos a aprender muchas cosas del Señor, pero también
acerca de la cultura de aquella época y aquella nación en la que creció Vash. Bueno, los elementos de un clásico. Es lo que les explicaba ahorita. La caracterización. Son las cualidades externas e internas de los personajes de la historia. Cada historia, bueno, los escritores de la literatura, ellos crean e imaginan personajes y les dan a ellos cualidades, les da a ellos una personalidad, una forma de ser, en la cual ustedes, mientras pueden estar escuchando, se pueden imaginar cómo era una persona y todo lo que está sucediendo. Eso es lo lindo de la literatura. También nos da un escenario, que es el lugar, el tiempo, la época en donde se realizan los hechos. También nos da un tema, que es una lección o un mensaje que el autor trata de transmitir en la historia. Una trama, que es lo que sucede, las secuencias de eventos en la historia y un estilo. Miren, cada uno tiene un estilo individual para escribir y ustedes también. Cada uno es diferente porque Dios nos ha diseñado de manera diferentes a cada uno de nosotros. Nos ha dado dones y talentos diferentes. Nos ha hecho también físicamente diferentes, con una personalidad diferente y gustos diferentes. Entonces, todo eso se ve reflejado en los clásicos. Bueno, mis niños, entonces, habiendo ya dado un estudio de literatura, voy a contarles acerca de la palabra clave para hoy. ¿Tienen su palabrita ahí? Impresa para guardarla en el cofre. Y vamos a explicar qué significa esto. Bueno. En nuestra palabra clave es herencia. ¿Y qué significa herencia? Cuando a ustedes se le viene a la mente, ¿qué es herencia? ¿Han escuchado alguna, Tiago, qué es herencia? Herencia es dar a alguien algo y Da- regalárselo. Muy bien. Dar a alguien algo y regalárselo, ¿cierto? ¿Cómo qué cosas se nos viene a la mente cuando, cuando dicen herencia? Un regalo Un regalo. o Jesucristo. Jesucristo, sí, así es. Bueno, la herencia es definida como propiedades valiosas, tradiciones y creencias adquiridas de previas generaciones. Es decir, que también cada uno de nosotros tenemos una herencia. Y eso no significa que sea, por ejemplo, una casa o a veces dejan un carro de herencia, cosas materiales. No, también hace referencia a las tradiciones y creencias en las familias. Yo sé que cada uno de ustedes en sus familias tiene alguna herencia y que pone en práctica como familia, como tradición. ¿Alguien me puede contar qué herencia o tradición hay en su familia? Que todos los años lo hagan. Navidad. La Navidad, sí, muy bien. Navidad. Reunirse juntos en familia en Navidad, eso es una tradición que ha venido de familia en Yo familia. casi no me reúno en Navidad. Casi no te reúnes en Navidad. Ah, bueno, pero ¿qué herencia tiene tu familia o qué cosas hacen que ha venido de generación en generación? Pues yo les... A veces nos reunimos, pero no celebramos igual. Ah, bueno. Pues imagínense, yo desde muy pequeñita me llevaban a la iglesia cristiana, y ahí fue donde conocí al Señor. Pero yo iba porque me llevaban mis padres y mis abuelos, y eso fue como una tradición en mi familia, ir a la iglesia cristiana, y ahí conocí a Dios. O Esa, sea, ¿te obligaron a ir a la iglesia?
O tú querías ir a la iglesia. A mí me gustaba ir, pero cuando yo era niña, yo aún no había creído en Cristo como mi Señor y Salvador. Por eso ellos me llevaban, porque no podía ir solita, ¿cierto? Pero fue O una sea, te obligaban. no, no me obligaban, a mí me gustaba. Pero había veces, lo confieso, que no quería ir, pero ellos me llevaban. Esa fue una herencia maravillosa y linda que me dejaron mis abuelos y fue conocer de la palabra de Dios, porque de esa manera Dios habló a mi vida y a mi corazón. Naomi, cuéntame una herencia familiar. Que es como una tradición de nuestra familia que cada vez que alguien cumple años se le da el regalo en la madrugada. Ay, qué lindo, mira. O sea, lo levantan y le dan su regalo, lo despiertan. Ay, qué lindo. Bueno, una tradición muy bonita y una herencia muy bonita. A ver, Josué. El Shabbat, Ay, los viernes. los viernes ustedes guardan el Shabbat, ¿sí? Se preparan para... Bueno, eso es una tradición también que tus padres te están transmitiendo a ti para que tú cuando grandes continúes haciendo todas esas cosas, ¿cierto? Qué lindo. Y así cada uno de nosotros en sus hogares aprende muchas cosas y tiene muchas tradiciones. Bueno, eso significa herencia. Josué Miguel. Bueno, debe tener la mano levantada, pero ya. Bueno, y el principio que vamos a estar tratando el día de hoy es en el seno familiar donde se transmite una herencia piadosa de generación en generación. Es en casa donde aprendemos realmente a conocer al Señor y se transmite una herencia piadosa. Miren lo que dice este salmo. Tú, Señor, eres mi herencia y mi copa. Eres tú quien ha afirmado mi porción. Bellos lugares me han tocado, preciosa herencia me ha correspondido. ¿Quién es nuestra herencia según este versículo? Tiago. El Señor Jesucristo. El Señor. Dios. Dios. Bueno, el Señor es nuestra herencia, es nuestra recompensa, es decir, la vida eterna. Es esa herencia que Él nos ha prometido. Esa vida eterna solamente puede ser dada si somos sus hijos, si hemos creído en Él como nuestro Señor y como nuestro Salvador. Entonces, la herencia solamente es dada a los hijos, a nadie más. Yo no puedo decir, voy a dejarle una herencia a tal persona que me encontré en la calle. No. Siempre el padre deja la herencia o da la herencia a sus hijos. Asimismo, Cristo es nuestra herencia. Mientras tanto, que yo voy a empezar a leer nuestra lectura del componente, vamos a buscar esta hojita que tenemos aquí. Eso, muy bien. ¿Quién me quiere decir qué dice en la parte de abajo de esa hojita? Bueno, ¿quién me quiere decir lo que dice ahí en la parte de abajo de la hojita que ustedes tienen ahí? Bueno, Tiago. Viene la banda, abran camino, los músicos Bach. Bueno, Josué, ayúdame a leer también tú. Muy bien, Tiago. Pero es que tengo un problema, no imprimí esa hoja para colorear, se me olvidó. Ay, No la bueno. encontramos, profe. No sé, dentro del paquetico que tenías, cuál, no Sí, sé dónde estaba. ahí donde dice hoja para colorear, Ay, el bueno. paquete páginas para colorear, es la página, ven y te digo cuál es la página. Es la página 2. Ok, gracias, Luis. Bueno.
Gracias. ¿Todos tienen su hojita? Sí. Listo. Bueno, entonces, mientras... Ay, sí, mira Santiago. Hola, Santi, bienvenido a la clase. Listo. Josué, ¿me vas a decir algo? No es que dejé la mano a levantar. Ah, bueno, ya te la ayudo a bajar. Listo. Bueno, entonces voy a empezar a leer una parte del capítulo 1. ¿Listo? Y no lo vamos a leer todo, solo una parte. Vamos a estar, mientras vamos coloreando, vamos a escuchar atentamente. Juan Diego, ¿tú tienes tu hojita? Eso, muy bien. Mi mamá no la pudo imprimir, así que no. Ah, bueno. Naomi, muy bien con tu hojita. Eso. Pero sí la pueden imprimir ahorita para que vayamos coloreándola y vayamos. No, profe, no Ah, la podemos imprimir ahora. listo. Entonces, tú vas a dibujar en una hojita lo que ves ahí en pantalla. Mira, trata de hacer ese dibujito que tú ves ahí en pantalla. ¿Listo? Vas unos músicos tocando unos instrumentos. ¿Listo? Y los que no tengan la hojita, pues traten de dibujar el, el dibujo que tienen ahí en pantalla. ¿Listo? Porque para que todos estemos haciendo algo con nuestras manos para que nuestros oídos estén muy, muy, muy atentos a la lectura. ¿Listo? Bueno, vamos a iniciar. Profe, es que, o sea, sí tengo la hoja, pero no tengo colores. Entonces, por favor, ¿me puedes decir en cuál hoja vas a leer? Bueno. Voy a leer el capítulo 1 de la página 1 a la 9. Sí, señora, profe, gracias. Listo, Naomi. El que tenga el libro, en la página 3 está también el dibujo para que se guíen por la pantalla o por el libro. Ay, sí, muchas gracias. Sí, aquí está en la página 3. Muy bien. Listo. Bueno, vamos a empezar nuestra lectura. Capítulo 1. En Eisenach, pequeña villa de Turingia. El pregonero bajaba corriendo por las serpenteantes calles del pequeño pueblo alemán de Eisenach, gritando las buenas noticias. ¡Abran camino! Viene la banda. ¡Abran camino para los músicos Bach! La gente del pueblo se reunieron rápidamente bajo los frondosos árboles de la hermosa aldea de Turingia, porque siempre oían con placer la música de la banda. Casi todos los que la formaban eran hermanos, tíos, primos, se llamaban Bach. También, calle abajo venían los hombres marchando al compás de las vivas y conmovedoras melodías, sus instrumentos brillando alegremente bajo el sol de la mañana. Camino adelante marchaban, seguidos del pueblo, hasta que llegaron al borde del bosque de Turingia, donde se detuvieron a descansar al lado de un arroyuelo. Los niños también estaban cansados, porque habían tenido que correr para seguir los largos pasos de los hombres. Se estaba muy bien en el fresco bosque umbroso, con el gran castillo de Warburg, allá arriba, sobre sus cabezas en la ladera de la montaña. Los niños rogaron a los músicos que tocaran una melodía más, y de nuevo la música despertó los ecos de las montañas. Después, los hombres dirigieron el regreso por las serpeantes callejuelas que llevaban a sus hogares. En esa misma aldea de Eisenach, acurrucada al borde del bosque, un niñito nació muchos años después. Cuando no tenía más que 2 días de edad, fue llevado a la iglesia de San Jorge en el mercado
y bautizado Juan Sebastián Bach. Espero que llegue a ser un verdadero músico como todos los Bach, dijo su padre, Ambrosio, mientras subían la empinada calleja que llevaba a su hogar. Subieron al pequeño Juan Sebastián por la escalera de roble y lo colocaron cuidadosamente en la cuna de madera que se hallaba al lado del bajo horno de ladrillo, donde él estaría cómodo y abrigado. En la casa de Juan Sebastián parecía que nunca hubiera un momento en el que alguien no estuviera tocando un instrumento o cantando. Su padre era el organista de la iglesia de la aldea. También tocaba el violín y muchas personas venían a que les diera lecciones. De modo que el pequeño Juan Sebastián creció escuchando música casi continuamente. De noche nunca se dormía enseguida, porque había música, y él quería escucharla toda. Cuando la casa se llenaba de armonía, sonreía contento y escuchaba sin moverse hasta que se quedaba dormido. Cuando tuvo la edad suficiente, Ambrosio le enseñó a tocar el violín. Sus hermanos y hermanas mayores se deleitaban viendo ejecutar al niñito. Tenía un instrumento muy pequeño, pero aún así sus notas eran claras y justas, y su padre estaba satisfecho. Ven, Frau, y escucha al pequeño, pero si toca tan bien como sus hermanos. Ambrosio era muy bueno y paciente, y a Juan Sebastián le gustaban las lecciones de violín. Nunca quería dejar de tocar cuando éstas habían terminado. Sí, mi pequeño Juan Sebastián, y si estudias mucho tu música, tú también serás un buen músico. Hasta tu tatarabuelo Bach siempre llevaba consigo su instrumento cuando iba al molino. Mientras las ruedas giraban ruidosamente moliendo el grano, él se sentaba a tañer su laúd, cantando con toda su voz y contento como podría ser. El hombrecito mío fue el primero de todos los Bach músicos. A Juan Sebastián le gustaba escuchar cuentos acerca de sus parientes. Durante casi 200 años habían tocado el órgano en las iglesias y compuesto música. Un tío fabricaba clavicémbalos y violines. Todos ellos habían amado la música más que cualquier otra cosa. El momento más feliz era cuando una vez cada año todos los Bach se reunían, viniendo de todos lados para tocar y cantar juntos. Este año iban a venir a Eisenach. Juan Sebastián apenas podía aguardar a que llegara ese día. ¿Llegarán mañana, papá? Preguntaba cada mañana, apenas se despertaba. No, hijo mío, mañana no, pero muy pronto. Cuando Juan Sebastián creía no podía esperar más, fue despertado una mañana por el sonido de ruedas de carruajes y cascos de caballo. Corrió a la ventana y miró hacia afuera y para sorpresa suya, vio lo que parecía ser todo un pueblo de gente frente a su casa. En realidad, era casi un pueblo, porque todos los Bach se habían reunido en la casa de Ambrosio para su fiesta anual de la música. Esta era una gran ocasión y empezaron el día cantando juntos una hermosa canción antigua, o coral, como se le llamaba. Nunca podía haber una reunión anual en que no se cantaran improvisaciones, que eran dos canciones distintas
cantadas al mismo tiempo. Como les gustaba a los Bash, aquella referente a un tranquilo río que corría serpenteando hacia el mar y a una vaca gorda que no quería ir a pastorear. A medida que cantaban, todos inventaban nuevos versos, riendo alegremente. El pequeño Juan Sebastián corrió primero hacia un lado y cantó la del río, y después decidió que le gustaba más la canción de la vaca gorda. Entonces se quedó cerca de su tío, cantando tan fuerte como podía. Tenía que reforzar esa parte. Hubo alegres picnics al borde del bosque, y mientras los Bachs mayores cantaban y tocaban juntos, los pequeños primos corrían para explorar el gran castillo que estaba allá arriba, en la ladera de la montaña. Aquí, en los viejos tiempos, los trovadores habían cantado y tocado para entretener a los señores y damas del castillo. Los niños treparon por el alto muro y miraron hacia abajo. ¡Quietos! Gritó Juan Sebastián. ¡Podemos oír su música! Y al escuchar, oyeron claramente las vivas melodías de los Bach mayores que estaban allá abajo. A la noche se sacaron los instrumentos y a la luz de las velas, los hombres tocaron las composiciones nuevas de uno de los Bach, escritas desde el verano anterior. ¡Bravo! ¡Bravo! Gritaron los oyentes cuando hubieron escuchado la nueva música. Las puertas y ventanas de la casa de Bach se abrieron de par en par para que la gente del pueblo pudiera escuchar. En realidad, había tantos músicos que algunos estaban con su instrumento en la puerta de la calle, porque en la pequeña choza no había sitio para todos ellos. Juan Sebastián tenía sueño y se frotaba los ojos demasiado largos. Y se frotaba los ojos para mantenerse despierto. Pero había sido un día demasiado largo y se fue a la cama a tropezones, resonando aún en sus oídos las conmovedoras melodías de los músicos. Al día siguiente hubo música desde la mañana hasta la noche. Al tercer día terminó el festival. Había llegado el momento en que los visitantes tenían que volver a su casa, de modo que los Bach se levantaron temprano y cuando todo estuvo listo, se reunieron para la última improvisación. ¡Adiós! ¡Adiós! Les gritaba Juan Sebastián, corriendo excitado al lado de los caballos. Sintió pena cuando vio que partía el último carruaje, porque ahora tendría que pasar un largo año antes que volvieran otra vez para tocar y cantar todos juntos. Bueno, vamos a dejar hasta ahí. Y quiero que me vayan mostrando cómo van sus dibujos. Eso, muy bien. Perfecto. Listo. Los dibujos van muy bonitos. Eso. Listo. Bueno. Hoy leímos solamente una parte del capítulo 1. Este capítulo se dividió en dos porque pues no daba muy larga la clase. Pero quiero que ustedes y conmigo vayamos a responder estas preguntas antes de pasar a la otra actividad. Y quiero preguntarles lo que significa en cuanto a lo que acabamos de leer, de decir, la pregunta número 3. Describe el pueblo de Ainechak. ¿Quién más vivió allí durante algún tiempo? Quiero que, según lo que escucharon, ¿cómo era ese pueblo? ¿Cómo se imaginaron ustedes la casa donde vivía Juan Sebastián o qué cosas? Tiago. Bonita, Bonito. bonita. Grande. Grande, sí. Grande. Muy bien. Alta. Alta, sí. ¿Y qué había cerca de su casa? Arriba, arriba en una montaña había algo.
¿Qué era, Tiago? castillo. Un castillo. Un castillo, ¿cierto? Un castillo. Un castillo. Bueno, quería preguntarles también, la familia Bash tenía un talento único. ¿Cuál era ese talento? Música. La música. ¿Y quiénes eran músicos? ¿Algunos? Todos. Todos. Todos, todos. Ahí nombró a su tatarabuelo, imagínense. Era una familia de músicos de generación en generación. Esa era su herencia, la herencia que le había dejado su familia era la música. ¿Y recuerdan qué hacía el papá de Juan Sebastián Bach? ¿En qué trabajaba? En la música y en dar clases de música. Eso, muy bien. Era músico, dice que tocaba el órgano en la iglesia y daba clases particulares de música. Muchas personas lo buscaban. A ver, ¿cuál fue el primer instrumento que Juan Sebastián aprendió a tocar? El violín. Violín. El violín, muy bien, el violín, así es. Muy bien, estuvieron muy pendientes y atentos. Muy bien, les pregunté ahorita porque de pronto se les fuera a olvidar, pero Pero muy, es que yo estaba leyendo. ay, se quedó pausado, Josué. Dime. Yo estaba leyendo también el libro. Ay, bueno, qué chévere, estuvieron ahí muy pendientes leyendo, ¿cierto? A la lectura, muy bien. Bueno, ¿y a los cuántos años tenía él cuando aprendió a tocar el violín? Yo, mami. 7. Bueno, no sabemos, ¿cierto? Porque ahí decía que era muy pequeño, apenas cuando pudiera aprender a tocar el violín. No nos dice con exactitud cuántos años. Pues que si dicen pequeño puede ser 3, 2, 1, 4. Sí, puede ser como el de los 4 años, cuando ya él pudiera haber tocado, cuando él pudiera haber tenido un poco de fuerza en sus manos, ¿cierto? 4, 5 años o 6, cuando él había podido tocar. Pero muy bien, estuvieron muy atentos, todos tienen un 10. Bueno, vamos a buscar nuestra hojita y vamos a escribir esta hojita y vamos a escribir estos temas importantes acerca de lo que es la música. ¿Cuál Y hojita estamos usando la presente? esta que se Escribir. Pero ¿cómo se llama? también están ahí No sé, donde esto no se observe, no habrá música no verdadera, sino alboroto. Si no alcanza a pintar esto, no se ve. Pero no lo pintes porque se sabe. Bueno, entonces vamos a anotar en nuestra hojita estas notas del tema y quiero que me escuchen muy bien lo que escribió Juan Sebastián Bach. Miren esta frase tan bonita. El fin de toda música no debería ser otra cosa sino la gloria de Dios y la recreación de la mente. Donde esto no se observe, no habrá música verdadera, sino un alboroto endiablado. Miren, el propósito, eso es tan hermoso, porque miren la profundidad de lo que Juan Sebastián Bach pensaba sobre la música. La música debe ser solamente para la gloria de Dios. Solamente él pensaba en eso, en que todo lo que hacía, todo lo que componía, todo lo que tocaba, le diera la gloria a Dios. Amaba mucho a Dios. Entonces vamos a escribir en nuestra hojita estos temas. Listo, vamos a escribir.
La música es un don de Dios para refrigerio del hombre y para glorificarlo a Él. Profe, terminé. Listo, Josué, muy bien. Esperemos a que los demás compañeritos terminen y seguimos.
¿Cómo vamos? ¿Ya casi? Bueno, tan juiciosito, muy bien. Sí, señora, profe, ya casi. Bueno, Naomi. Listo, profe, ya terminé. Bien, Naomi, muy bien. Bueno, mis niños. Estas dos cosas que escribimos fueron unos principios muy importantes que aprendimos hoy en la lectura, o que podemos extraer de la lectura. Que la música es un don de Dios y sirve para el refrigerio del hombre y para glorificarlo a él, ¿no? Vimos que Juan Sebastián se ponía muy, muy feliz cuando venía su familia y todos podían cantar, divertirse con la música y glorificar a Dios. Y también que la música, como una de las bellas artes, es digna de estudiarse desde la primera infancia. Desde pequeñitos podemos estudiar música y aprenderla, ¿cierto? Bueno, ahora vamos a buscar nuestra hojita de instrumentos y vamos a colorearla, la hojita de instrumentos. Estos son todos los instrumentos que vamos a estar escuchando durante todo este tiempo. Si se dan cuenta que en esa hojita hay una liniecita, ¿cierto? Bueno, esa es para que ustedes escriban ahí el nombre de cada instrumento, pero esta queda de tarea, ¿listo? Ustedes la van a hacer en su casita durante la semana. Yo les voy a enviar las diapositivas para que la puedan hacer allá en casita con sus papitos y que eh, puedan colorearla y dibujarla bien bonita con calma. Quiero volverles a leer el Salmo 6:5, que dice: Tú, Señor, eres mi herencia y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi porción. Bellos lugares me han tocado, preciosa herencia me ha correspondido.
Bueno, aquí está hablando de la herencia espiritual, pero también podemos aplicarla a la herencia familiar que el Señor nos ha dado. Nuestra familia. Dime, Tiago. Es que si por favor me dejas leer el Salmo. Listo. Lee. Tú, Señor, eres mi herencia y mi copa. Eres tú quien ha firmado mi porción. 6 bellos lugares me han tocado. Preciosa herencia me ha correspondido. Salmo 6, 5 al 6. Amén. Así es. Bueno, miren la importancia de esa herencia también, no solo espiritual, sino también terrenal que Dios nos ha dado, que es nuestra familia. La familia es una herencia maravillosa que el Señor nos ha dado, porque en la familia está en el centro de los propósitos de Dios para la humanidad, porque el Señor estableció a la familia como el cimiento de la sociedad. La familia es el bloque de construcción de una nación. Si hay familias saludables, hay naciones saludables y prosperadas por Dios. Es en la familia principalmente que una herencia piadosa se transmite de generación en generación. Entonces, la familia juega un papel muy importante, así como jugó un papel muy importante en la vida de Juan Sebastián Bach, ¿cierto? Ellos le inculcaron desde muy niños su amor por la música y su amor por el Señor, porque desde muy pequeñito oyó la palabra de Dios. Ustedes tienen un privilegio muy grande, mis niños, de que en sus casas sus padres le lean la Biblia, les hablen del Señor, ¿cierto? Los lleven a la iglesia para que también puedan oír de la palabra de Dios. Dime, Juan Diego. Yo no soy. Yo, profe, es que aquí en este versículo que leí, que está acá en la pantalla, es el Salmo 16, no 6. Ay, Porque yo bueno, y busqué el Salmo 6 y no dice otra cosa, pero después busqué el que era y es 16, del 5 al 6. ay, sí, muchísimas gracias. Vale, Muchas gracias, sí, verdad. Qué pena. Listo. Entonces, Salmo 16, 5 al 6. Sí, así es. señora, Tienes vale. razón. Gracias. Listo. Entonces, la familia juega un papel muy importante. Es en el seno familiar en que las creencias, las tradiciones, las historias y prácticas se pasan de una generación a otra por diseño de Dios. Los padres son los primeros maestros de un niño y el niño pequeño aprende todo lo que ve en el hogar e imita todas las cosas que se dicen y se hacen. Entonces, también como padres tenemos un reto muy grande de poder guiar e instruir a nuestros niños en el Señor. ¿Quieres volver a decir otra cosa, Juan Diego? Sí. Ah, te voy a bajar la manito, listo. Ah, ya. Bueno. Entonces, mis niños, con esto pues damos por terminada nuestra lección y quiero contarles que en nuestra próxima clase vamos a hacer una manualidad. ¿Listo? ¿Les gustan las manualidades? Sí. Sí. Bueno, Señora profe. listo. Entonces, Sí, vamos profe. en nuestra próxima clase a tratar todos de conseguir arcilla. ¿Listo? Vamos a buscar arcilla, que vamos a hacer algo muy, muy chévere. ¿Listo? Entonces, si el Señor lo permite, nos vemos el próximo martes y quiero dejarles el reto de la semana, recordárselos, que es colocar el nombre de cada instrumento y colorear su hojita para que puedan
digamos, tener un contexto de cuando se vaya a leer algún instrumento, pues ustedes recuerdan, ay, ese es este, ay, ese es este. ¿Listo? Bueno, yo les voy a enviar las diapositivas ahorita mismo para que lo puedan hacer más tarde o durante la semana. Pero por favor lo hacen, no se les vaya a olvidar hacer el reto de la semana. ¿Listo? Sí, señora profe. Bueno, vamos a orar. Entonces, la maestra Belki nos quiere ayudar con una oración para terminar. ¿Sí? Claro que sí. Bueno, entonces, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, te damos muchísimas gracias, oh Dios Todopoderoso, por esta maravillosa oportunidad en la que pudimos aprender estamos aprendiendo de un gran siervo tuyo. Gracias, Papito Dios, por eso que aprendimos, Señor, que él veía su trabajo, cada labor como o la música en general, para glorificarte, Señor. Que toda nuestra vida te glorifique, Padre. Lo que hagamos en el talento que tú nos des, lo podamos desarrollar y sea siempre para la gloria tuya, Señor. Que nunca perdamos de vista tu palabra, que es lo más importante, Señor, poder ser guiados por esa palabra, que es lo más alto, lo más sublime, que es la comunicación tuya con nosotros. A través de tu palabra vemos cómo se hizo posible la obra redentora de nuestro Señor Jesucristo, quien es nuestra herencia y nuestra copa. Gracias, Padre Celestial, por este maravilloso plan de salvación y por habernos dado la herencia de ser hijos tuyos, como dice tu palabra. Podemos ser hijos de un Dios tan grande y tan hermoso y podemos llegar a la plenitud tuya y a recibir todo lo que has destinado como herencia para nosotros. Bendecimos este día y cada hogar de cada uno de los niños y de nosotras las maestras. Amén. Amén. Muchas gracias, Amén. Belki. Y muchas gracias, niños. Todos estuvieron muy juiciosos y pendientes. Sí, muy lindos. Dios los bendiga. Muy Gracias, juiciosos. profe. Chao, Chao, profe. chao, profe. Chao, Chao, gracias profes. Chao, a profe. todos. Gracias por todo. Dios las bendiga y las guarde. Gracias, Amén. amén, Naomi. Muchas gracias.